Muchas gracias. Se abre la sesión. Buenas tardes a todos y todas, diputadas, diputados, equipo de la Secretaría e invitados a la sesión. El acta de la sesión 98 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión ordinaria 99 se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Vamos a dar lectura a la cuenta. Tiene la palabra el secretario. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, noticia de su excelencia al Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con carácter de simple para el despacho del proyecto de ley de origen en moción, que prorroga el mandato a los directores de juntas de vecinas y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia por el COVID-19. Y en segundo lugar, una solicitud del primer vicepresidente de esta corporación, don Francisco Undurraga, a fin de que esta comisión, y ante la actual pandemia del COVID-19 y sus efectos sanitarios, económicos y sociales, pueda abocarse en una próxima sesión al estudio del proyecto actualmente en tramitación y que dice relación con la temática de la discapacidad e inclusión contenido en el boletín 12.404-06. Eso es. Muy bien, ofrezco la palabra en la cuenta. Voy a incorporar varios para después que construyamos esto ya. Tomo el acuerdo, un tema de participación. Bueno, gracias, señor secretario. Vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las siguientes materias: continuar con la discusión del proyecto de ley de origen en mensaje con urgencia calificada de simple que modifica la ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicho boletín 13.301, vencimiento reglamentario de urgencia el 7 de mayo. Respecto a este punto de tabla, se ha ajustado invitación al presidente del Consejo Directivo del CERVEL y al fiscal nacional del Ministerio Público. Luego de escuchar a los invitados, se procederá a votar en general y en particular el proyecto. Y luego vamos a continuar con las mociones que tienen que ver con materias del COVID-19, como indica la tabla. Entonces, para abocarnos al punto 1 de la tabla, están presentes vía telemática el fiscal nacional, don Jorge Charmen, quien será acompañado por la directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, doña Marta Herrera Seguer, y en representación del presidente del Consejo Directivo del CERVEL participará el director nacional de dicho servicio, el señor Raúl García. Bueno, en nombre de los integrantes, diputadas y diputados, saludamos y agradecemos la espera a esta sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Y sin más trámite, vamos a otorgarle la palabra al fiscal nacional, ¿le parece? Muy bien, tiene la palabra don Jorge Abu. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Saludar a usted y a los y por su intermedio a los honorables diputados, agradecer la invitación que nos han hecho la tarde de hoy para opinar sobre este proyecto de ley. Saludar también, por cierto, al director del Servicio del Registro Electoral, don Raúl García. Y manifestar desde ya que el Ministerio Público ve con bastante satisfacción la presentación de este proyecto que se enmarca en lo que el gobierno ha denominado una agenda antiabusos y por un trato digno y justo, y que tiene por objeto, según señala el propio mensaje enviado por el Ejecutivo, el fortalecer el marco normativo para evitar abusos que dañen los procesos electorales, como también, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las instituciones y nuestra democracia.
concordamos plenamente ya en aquello y pensamos que este proyecto, que en lo sustancial viene a modificar el plazo de prescripción de los delitos cometidos en el contexto de el sistema electoral, ya, pues bien, modificando una situación que desde hace ya bastante tiempo, desde el Ministerio Público veníamos señalando como una situación bastante anómala dentro de nuestra legislación. Un plazo de prescripción absolutamente excepcional que no parece tener ninguna justificación y por el contrario, creemos que puede entorpecer la investigación de hechos de esta naturaleza que se comete fundamentalmente en el financiamiento de las campañas políticas. Particularmente complejo nos parece la situación actual en términos del momento en que se entiende o se debe entender ya cometido el delito, donde pensamos que probablemente haya que también introducir alguna modificación, entendiendo que ese plazo de prescripción debería contarse desde el minuto en que se rinde cuenta al servicio electoral y no desde el momento en que se produce la irregularidad en el financiamiento, puesto que esto antecede, ¿no es cierto?, en algún tiempo ya a la revisión que hace el servicio electoral y en consecuencia hay un plazo en el cual la información que puede llegar a establecer indicios de la existencia de un delito en el financiamiento de una campaña, pues bien, ya llega un tiempo bastante después del momento en que se inicia a correr o empieza a correr el plazo de prescripción. Hoy día, con el plazo de prescripción de 2 años, la verdad es que es un plazo absolutamente irrisorio, muy difícil de poder cumplir, porque el servicio electoral tiene que hacer la revisión del gasto electoral y luego de aquello tomar la decisión de iniciar la acción penal. Y en esto han transcurrido fácilmente un tiempo ya muy importante que puede sobrepasar los 2 años. Y el plazo de 5 años lo que hace es, en definitiva, poner a este delito, darle un tratamiento igual que a cualquier otro simple delito. Es decir, ya se trata de un plazo de prescripción que se iguala ya que a los restantes delitos que comete cualquier otro ciudadano, y no se ve razón para que exista un tratamiento especial tratándose de delitos cometidos por personas que son o pretenden ser representantes, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. En consecuencia, vemos nosotros este proyecto de ley como una buena forma de poder solucionar los problemas que vemos en el texto legal hoy día, y que nos puede abrir la posibilidad a tener investigaciones que puedan tener éxito en el evento de existir indicios de haberse cometido en el financiamiento de las campañas electorales y los otros delitos, digamos, que ampara esta normativa. Desde siempre también en el Ministerio Público hemos señalado que el hecho de tratarse este tipo de delito de un delito de previa instancia particular, es decir, que requiere necesariamente ya la denuncia o la querella del servicio electoral, nos parece una limitación importante a las facultades de investigación que constitucionalmente tiene el Ministerio Público, y más aún cuando es una decisión respecto a la cual el Ministerio Público o no es posible, digamos, de poder recurrir respecto de ella a alguna instancia jurisdiccional de modo tal de poder forzar la investigación penal. Nos parece, digamos, que si estamos en una agenda de trato justo, igualitario, la verdad es que no deberían existir excepciones de esta naturaleza, o al menos abrirse la posibilidad para que el órgano constitucionalmente llamado a hacer investigación y persecución penal, que es el Ministerio Público, pues bien pueda eventualmente forzar el ejercicio de la acción penal, particularmente tratándose de delito cometido por personas que tienen dentro de la sociedad
una posición especial respecto a la cual la ciudadanía se encuentra bastante expectante en lo que es en relación con su trato. Ya hemos visto, digamos, cómo hemos tenido una crisis social importante producto de las desigualdades que la ciudadanía ve en el tratamiento de diferentes situaciones. Ahora, debo hacer, sí, por cierto, una distinción con otras acciones previa instancia particulares que están sometidas a la voluntad unilateral de un funcionario del Estado, que no es objeto de recurso alguno. En este caso, está entregada a un consejo integrado por 5 personas, elegido además ya con una representación democrática importante, ya propuesto por el presidente de la República, ratificado por los 2/3 ya de los senadores en ejercicio, lo cual le da una legitimidad distinta a otros entes del Estado que tienen también esta facultad de poder ejercer a su arbitrio la acción penal cuando se encuentran frente a hechos que son constitutivos de delitos. Por eso, Presidenta, señalar que vemos con mucha satisfacción este proyecto y esperamos, digamos, que pueda materializarse en una ley. No sé si Marta Herrera, que es la experta dentro de la Fiscalía Nacional, ella es la directora de la Unidad Anticorrupción, ya ha trabajado muy cercanamente este tipo de ilícitos y además le corresponde orientar a los fiscales en la comisión de otros ilícitos de naturaleza similar, que lo que puede dar una visión probablemente más completa que la que yo he dado, puesto que ella puede referir la necesidad también de tratar con igualdad a todos los ciudadanos frente a hechos que son constitutivos de delito. No sé, Presidenta, si por su intermedio podemos escuchar a nuestra directora de la Unidad Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias, fiscal. Sin duda, se agradece su intervención y le vamos a otorgar la palabra a la señora Marta Herrera. ¿Parece? Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, el fiscal en realidad ya dijo nuestros puntos que efectivamente nosotros venimos sosteniendo hace bastante tiempo, también como parte de nuestra agenda antiabusos, que en alguna parte también es coincidente con las propuestas del Ejecutivo y en otras partes más amplia tiene que ver con aquellas deficiencias que nosotros hemos notado al investigar, particularmente los delitos de corrupción y los delitos económicos y las complejidades que estos representan. En esta materia nosotros hemos hecho 3 puntos particularmente. Primero, el relativo a lo que estamos tratando ahora, que tiene que ver con el aumento de los plazos de prescripción de la acción penal en estos delitos, por las razones que ya se han expuesto, digamos, por la falta de coherencia que esto tiene con nuestro régimen penal en general. Los simples delitos, como el fiscal expuso, tienen una prescripción de la acción penal de 5 años, que por supuesto no es la mayor. Existe también la prescripción de la acción penal y los crímenes. La prescripción de la acción penal de los simples delitos es la media, ¿ya? Y por lo tanto restringirla tanto como a 2 años constituye una regla de excepción que en definitiva se lee como un privilegio, no se lee de otra forma. Cuando estamos hablando de, en definitiva, lo que consagra el mensaje del bien jurídico que está detrás de la protección de estos ilícitos y de la necesidad urgente, sobre todo en estos tiempos, de dar señales de un tratamiento igualitario, pero tiene también deficiencias prácticas muy importantes que tienen que ver precisamente con lo que también planteaba el fiscal y que es nuestro segundo punto: ¿desde cuándo se cuenta este plazo? Este plazo en la actualidad, y es una cosa que no está siendo modificada por el mensaje y por lo tanto nosotros lo traemos a colación, se cuenta desde la comisión del delito.
y la comisión del delito en estos procesos electorales pudo haber tenido lugar con mucha antelación a la rendición de cuentas que se hace al servicio electoral y que es el único momento en que, por supuesto, este órgano, que es el CERVEL, tiene la capacidad para poder advertir efectivamente la comisión del delito. Podrían haber pasado incluso 2 años, no lo sabemos, ¿ya? Pero es un tiempo que se suma al tiempo que ya necesita el servicio electoral para hacer su trabajo, hacer la revisión de los antecedentes y poder verificar si efectivamente estamos ante la comisión de un hecho constitutivo de delito. Y el tiempo sigue pasando. Y el tiempo sigue pasando con consecuencias, porque en definitiva en nuestro sistema lo único que suspende la prescripción es la formalización de la investigación. En este caso estamos hablando de que ni siquiera hay denuncia. ¿Ya? Ha pasado el tiempo y ni siquiera hay denuncia, por lo tanto menos podría haber una formalización de la investigación. Hay pronunciamientos jurisprudenciales que le atribuyen a la querella, a la interposición de la querella, la posibilidad de suspender la prescripción, pero no hay nada respecto de la denuncia, por lo tanto acá lo que nos encontramos en definitiva es con un riesgo de impunidad. En definitiva, un riesgo de que, en definitiva, por el simple lapso de un tiempo que es breve, podamos dejar sin sanción conductas que al día de hoy son constitutivas de delito, pero de una manera en que no queda tan claro el espíritu o más bien la voluntad de realmente sancionar estas conductas. Se puede generar efectivamente esa sensación. Sería válido que se generara esa sensación y por lo tanto nosotros hemos levantado estos puntos y lo único, a propósito del punto de desde cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción, decíamos y decía el fiscal, el mensaje no innova en este sentido, pero hay una moción de los diputados Espinosa y Monsalve que corresponde al boletín 12.422-06, que hacen una modificación, que proponen una modificación con la que nosotros estamos de acuerdo y que establecen que ese plazo debiera empezarse a contar al momento en que se produzca el acto de la rendición de cuentas ante el servicio electoral. Y ahí por lo menos ganamos un tiempo, de todas maneras. O sea, si le sumamos el aumento del plazo más el momento en que este comienza a correr, podemos tener más posibilidades de poder realmente esclarecer estos hechos. Así que esos son los 2 puntos que nosotros hemos planteado, más un tercero que quizás se aleja de todo este tema del plazo, pero que igualmente lo hacemos presente en esta oportunidad, ya que se está discutiendo la modificación a la ley 19.884 y que tiene que ver con el primer delito que se contempla a propósito de esta suspensión, y es el hecho de que se hayan obtenido aportes ilegales, o más bien aportes por sobre lo que la ley permite cuando exceda de un 40%. Entonces se produce esta cosa extraña de decir, mire, usted puede obtener aportes ilegales, usted puede infringir la ley, pero procure no pasar del 40% de esa infracción, ¿ya? Porque desde el 40% ya vamos a estimar que usted sí cometió un delito. Entonces, igual hay un mensaje extraño ahí. Si hay una ley sobre financiamiento de la política, estimamos que cualquier infracción debería ser sancionable de la misma manera, por supuesto con los quantum que el órgano jurisdiccional en lo penal, en este caso, puede hacer. Evidentemente que hay situaciones que van a tener menos pena que otras, pero si hay una infracción en atención al bien jurídico que estamos protegiendo, si hay cualquier infracción al financiamiento de la política, cualquier financiamiento ilegal que yo obtenga, eso debiera ser sancionable de la misma forma. Esos son nuestros 3 puntos. Estamos muy contentos, como decía el fiscal, de que se esté discutiendo este aumento de plazo. Nos parece importante que se considerara el momento a partir del cual empieza a regir ese plazo y quizás también aprovechar la instancia para poder darle una mirada al artículo 30 de la ley que consagra este tipo penal. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, señora Marta.
Agradecemos también sus precisiones y vamos a entregar la palabra al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, perdón, al director nacional, don Raúl García. Le vamos a dar la palabra y luego vamos a hacer algunas consultas si lo tienen ahí. Don Raúl. Presidenta, muchas gracias por esta invitación y un gusto saludarla a usted y, por cierto, por su intermedio, a los demás y a las demás integrantes de la comisión, también a nuestro fiscal nacional, don Jorge Abbott, y a los profesionales que lo acompañan, esperando también que todos se encuentren bien de salud en estos tiempos. Bueno, la verdad de las cosas, señora Presidenta, es que nosotros como Servicio Electoral, y al igual como lo manifestara el señor fiscal nacional, miramos con muy buenos ojos la modificación legal que se estaba proponiendo en este proyecto. Y básicamente lo hacemos por dos razones. La primera de ellas, coincidimos también con lo señalado por el fiscal nacional, dice relación con la injustificación que se aprecia en darle un tratamiento distinto al plazo de prescripción para ejercer la acción penal tratándose de estos delitos electorales versus el plazo de prescripción que aplica para los simples delitos contemplados en el Código Penal. A nosotros nos parece que no se justifica esa diferencia y por lo tanto la modificación que se está proponiendo en este proyecto la miramos con buenos ojos y la compartimos. La segunda razón por la cual adherimos a esta propuesta de modificación legal dice relación con lo que se nos viene el año 2021 en términos de procesos electorales. Dada la postergación que se ha hecho del cronograma electoral del año 2020 y su postergación parcial para el año 2021, refiriéndome específicamente a las elecciones municipales, el próximo año va a ser un año bastante intenso en materia electoral. Y esto significa, señora Presidenta, en términos prácticos, de que vamos a tener una cantidad de candidatos a las distintas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año, sean estas nacionales, presidenciales, parlamentarias, regionales, comunales, inédito. Vamos a estar hablando probablemente de más de 17.000 candidatos que van a participar en todos esos procesos y eventos eleccionarios. Por lo tanto, no podemos dejar de apreciar, o más bien de considerar, la carga de trabajo que va a tener el servicio electoral a la hora de recibir y de revisar todas las declaraciones de ingresos y gastos, en otras palabras, toda la contabilidad electoral que esos aproximadamente 17.000 candidatos van a presentar durante el próximo año. Por lo tanto, la posibilidad de contar con un plazo de prescripción para la acción penal mayor a los actuales 2 años conversa de mejor manera con esa cantidad de candidatos que sin duda vamos a tener el próximo año 2021. Así es que fundamentalmente por esas dos razones, señora Presidenta, que nosotros estamos muy de acuerdo con el proyecto de ley que se ha presentado y también coincidir, a pesar de que escapa al alcance y el objetivo de este proyecto, con las otras consideraciones de índole técnico-penales que ha manifestado doña Marta Herrera y que también debieran ser temas a abordarse y corregirse eventualmente por algún proyecto de ley. Así que no quisiera alargarme más allá de esto, manifestando que estamos, como le decía, gracias, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias, don Raúl García. Vamos a otorgar palabras a los diputados que están telemáticamente, lo han solicitado, el diputado Molina y la diputada Andrea Parra. Les saludamos desde acá, quienes nos acompañan telemáticamente, y tiene la palabra el diputado Andrea Molina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aprovecho de saludar a los colegas, al fiscal don Jorge Abbott, a Raúl García también, ¿cierto, presidente? A la señora Marta Herrera.
A ver, de las cosas que a mí me preocupan y que me gustaría saber su opinión, tiene que ver un poco con, sabemos que aquí se estaba haciendo una diferencia en términos de poder justamente dar estos 2 años y no los 5 años regulares. Pero lo planteé en la reunión anterior, que me parece que debiéramos quizás poner cuidado respecto a tener una razón de peso para los efectos de justamente acortar este tiempo de prescripción. Y que a mí me parece que podría ser claramente la dificultad que podría haber frente a un candidato que antes, es decir, que en 4 años más va a volver a ser y probablemente una autoridad elegida y dentro de esa realidad, ¿cierto?, va a estar, ¿cierto?, perseguida, formalizada, etcétera. Es decir, pongámonos en el escenario en que nos alargamos 5 años desde la rendición de cuentas. Este señor terminó siendo elegido senador, o esta señora senadora, y estando en su cargo de senadora, se encuentra, ¿cierto?, con este tema donde ocupó más del 40% de los recursos, por eso que al final terminó, y estamos hablando de la primera elección donde se mantuvo durante, qué sé yo, esos 4 años siendo diputado, y vamos a ir a perseguirla, a formalizarla cuando ya es senadora. Pongámonos en ese caso. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿no será mejor que busquemos una fórmula en la cual aseguremos de tal manera de que nos acortemos, es decir, no dejemos en 2 años, pero nos acortemos de tal manera de tener la seguridad de que esa persona, antes de enfrentar una nueva elección, ya tenemos la seguridad si fue formalizado o no formalizado, o en definitiva tiene, y esa formalización efectivamente ojalá le signifique no poder, digamos, en la práctica poder quizá asumir algún desafío de campaña, pero en la práctica asegurarnos de tal manera de que no tengamos la otra problemática que al final nos va a desprestigiar aún más, es decir, podemos tener 5, 6, 7 parlamentarios o diputados ¿cierto?, ya electos, que en la elección anterior hicieron este tema, esta malversación, y por lo tanto nos encontramos con esa realidad. Y esa es mi pregunta, ¿no será que podemos efectivamente, en vez de dar 5 años y no dar 2, que es muy poco, dar una cantidad de años que nos asegure que estas personas sean en la práctica, ¿cierto?, juzgadas antes de iniciar un nuevo proceso eleccionario? Eso es lo que me gustaría que me dieran su opinión. Gracias, diputado Molina. Vamos a recoger 5 palabras que han sido solicitadas y para que después puedan dar respuesta a nuestros invitados. Diputada Andrea Parra, después diputado Celso Morales, diputada Catalina Pérez y después diputado Andrés López. Gracias, presidenta. Saludar a todos los invitados y a través suyo y agradecer su presencia. La verdad es que en términos generales tengo una opinión similar a la del diputado Molina, con algunos matices, por supuesto. A mí me parece relevante que ampliemos los plazos. Yo estoy disponible a legislar, pero lo que yo creo que también debemos cuidar es que no podemos tener autoridad eternamente investigada. Entonces, tal como lo dijimos en la reunión anterior, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos atochamiento administrativo y no somos capaces de hacer las investigaciones con la agilidad que se requiere, o que tenemos plazos que no están adecuadamente establecidos. Eso me gustaría precisar un poquito más. ¿Dónde están, si pudiéramos tener la opinión de los distintos invitados, dónde están las demoras? De manera que, si el problema es que tenemos que contar los plazos desde que el CERVEL se notifica, perfecto, pero lo que no podemos hacer, yo honestamente no tengo disposición para tener años a parlamentarios investigados. Eso no puede ocurrir. Como tampoco me gustaría que estuvieran ocurriendo años, ¿no es cierto?, sumarios en los servicios públicos, porque la institucionalidad tiene que funcionar y tenemos que buscar que esta institucionalidad sea eficiente. Entonces, me gustaría, sin duda, poder aportar en el debate legislativo, pero hacerlo de buena manera y de manera correcta, porque también es cierto que muchas veces se inician investigaciones, se demoran años. Yo conozco de cerca, ¿no es cierto?, investigaciones que se han iniciado por temas muy menores que no tienen que ver con estas cosas
y pasan 2, 3 años en que estás expuesto a la opinión pública y que finalmente se resuelve que no era nada. Entonces, eso también hay que mirar las cosas desde la otra perspectiva, ¿ah? No solamente desde el proceso legislativo, y además tenemos que partir desde la buena fe, si los casos no son masivos de corrupción hoy día, más con toda la situación que tenemos de transparencia y de seguimiento del gasto electoral. Respecto de algo que mencionó don Raúl García, uno comprende que en esta ocasión hay una carga de trabajo, va a haber una carga de trabajo adicional por la cantidad de candidatos, pero es una situación excepcional. Nosotros cuando legislamos vamos a legislar de aquí para adelante y para siempre. Entonces, yo quiero que ojalá podamos tener la opinión de ustedes respecto de definir bien cuál es el problema para poder atacarlo, y también quisiera preguntarle a la Secretaría si es posible, dada la sugerencia que hace la señora Marta Herrera, que podamos tomar todos aquellos proyectos de ley que digan relación con este, porque tenemos ¿no es cierto?, que amplía los plazos. Ella plantea también, ¿no es cierto?, que es necesario evaluar el tema desde el momento en que contamos el plazo, y plantea un tercer punto respecto, ¿no es cierto?, de que deben ser sancionadas todas aquellas conductas, independientes de que se exceden un cierto porcentaje del gasto electoral o no. La conducta se sanciona en sí misma, eso es lo que yo entendí. Y por lo tanto, si esos proyectos están destinados a esta misma comisión, hagamos la pega completa y aprovechemos de legislar respecto de todos esos temas al tiro, y hacemos una buena legislación. Eso, presidenta. Gracias, diputada Parra. La palabra al diputado, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado. Yo tengo alguna pregunta específicamente para la señora Marta Herrera, que ella, de forma muy esquemática, señaló 3 variables que son importantes que nosotros podamos enfrentar, y 3 observaciones, en definitiva, que tienen que ver con este proyecto que estamos tratando y otros proyectos que están en esta misma línea, y otras ideas que nosotros podemos recoger. Con respecto al tema de la fecha de prescripción, desde cuándo empieza a tomar esa fecha, yo creo que es fácil, si hay acuerdo en esta comisión, podemos hacer una indicación a este proyecto y poder incluirla. Yo creo que la fecha que se ha sugerido desde el momento de la rendición a mí me parece que es bastante aceptada en términos de poder tener una fecha de inicio para todo el tema de la investigación. Ahora, con respecto a las otras 2 variables que tienen que ver con más del 40% y el artículo 30, yo creo que eso no sé si lo podemos abordar directamente en este proyecto de ley, porque tenemos que tener también la opinión del Ejecutivo. Lo que me llama la atención es lo que de qué forma podemos obtener la mejor cantidad de años de prescripción. Y ahí es una pregunta que yo que va en la misma línea del resto de los diputados que ya me han antecedido, a la profesional, la señora Marta, en términos de que no es preferible que los años estén en directa relación con el periodo que la persona está ejerciendo el cargo. De tal manera que si son 5 años, en el caso de los parlamentarios, de los diputados, son 4 años, todos los cargos que son por 4 años, podría estar pasando ese periodo a un nuevo mandato que tenga la persona que está en el cargo y puede ser investigada. Así que si ella, si tiene algo de lógica esto que puede hacer durante el mismo periodo en que está siendo investigado la prescripción. Esa es la pregunta de la señora Marta Herrera. Gracias, diputado Sergio Morales. La diputada Catalina Peque. Gracias, presidenta, y gracias a los invitados también por su exposición. Ahora, a mí me quedan algunas dudas respecto de lo que señalaron los expositores en términos de la ampliación del plazo y cómo podemos efectivamente quizás trabajar mediante una indicación, que ese plazo comienza a contarse desde que se rinde cuenta y no desde que se cometa el delito. Me parece de toda lógica.
pero me queda la duda respecto de por qué el Ministerio Público no hace referencia o qué les parece, digamos, esta referencia a que siga conservándose dentro de para iniciar, digamos, la persecución penal, la denuncia por parte de CERVEL, como ocurre en materia tributaria, como ocurre en materia de colusión, y no se le otorga la posibilidad al Ministerio Público de investigar de oficio este tipo de delitos. Y ahí me gustaría saber cuál es su opinión respecto de aquello, si creen que no debemos ahondar ahí, porque a mí lo que me gustaría es que el proyecto fuese más ambicioso en ese sentido, y que en realidad se entregara al Ministerio Público la posibilidad de persecución de oficio de estos delitos, para que no tengamos que depender de la capacidad administrativa del CERVEL después de la cuenta, digamos, o que ambas cosas pudiesen ir ocurriendo. Porque cuando preguntamos esto al representante del Ejecutivo en su minuto, lo que nos decían para justificarlo era que tenían temor de que se ingresara un gran número de denuncias y que con eso se iniciara una investigación en el Ministerio Público buscando dañar la honra eventual del candidato o la candidata, pero el Ministerio Público también tiene herramientas para, ante una investigación que no cumple con los antecedentes, como el archivo de la investigación o como una denuncia que en realidad no reviste las características de delito, puede también no iniciar la investigación, o también el principio de oportunidad en función de si no considera que hay un interés público. Entonces, no me resulta satisfactoria la explicación del gobierno en esa materia y me gustaría conocer ahí la opinión del Ministerio Público a ese respecto. Y respecto en particular de la posibilidad de ampliación o no de los plazos de prescripción, yo comprendo y leo de muy buena fe la intención de los diputados que señalan esta preocupación respecto de que se eternicen las investigaciones y finalmente no se termine dando con los responsables, pero creo que justamente las medidas van en la dirección de que podamos entregar la mayor cantidad de plazo a los organismos que correspondan para que puedan efectuar las denuncias. O sea, la prescripción es un beneficio para quien comete un delito. Entonces, cuando buscamos acortar los plazos de prescripción, buscamos aumentar el carácter de privilegio de un delito en específico. Entonces, no creo que tenga que ver con si efectivamente queremos aumentar la capacidad de persecución penal, justamente lo que debiésemos estar apuntando es que los plazos de prescripción fuesen en función del criterio general, para que hubiese esa posibilidad. Yo prefiero, aunque lo pillen 3 años después, que efectivamente se esclarezca una situación que pudo ser eventualmente constitutiva de delito, más que ya no se pueda perseguir porque se nos acabó el plazo. Entonces, entendiendo la intención, creo que por lo mismo va en el buen sentido el proyecto. Y me gustaría que eso quedara más o menos claro para que pudiésemos como, digamos, solucionar eso y avanzar. Pero en particular me gustaría como preguntar respecto de si el Ministerio Público está de acuerdo o no con mantener la previa denuncia del CERVEL como criterio de la investigación, y si no, cuál debiese ser como el mecanismo, y si está la posibilidad o no de meterlo en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Catalina Pérez. Para concluir esta ronda de consultas, tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. Gracias, presidenta. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve porque varias preguntas ya las hicieron. Primero tiene que ver con, primero una pregunta a Marta Herrera, y que tiene que ver principalmente con cómo está planteado el proyecto de ley. Yo lo dije en la sesión pasada, acá se establece que se sube el plazo de prescripción de 2 a 5 años. Nosotros presentamos un proyecto hace algún tiempo en que eliminaba el inciso. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción de 5 años es una regla general para los simples delitos. Por lo tanto, como es una regla general, no es necesario expresarla en el texto de la ley, porque podría provocar que el día de mañana nosotros subamos las penas o incorporemos nuevos delitos en que tengan penas de crimen, y en definitiva la prescripción sería de 10 años. Entonces eso nos obligaría, nos tendría en otra situación de privilegio, porque resulta que tendríamos delitos con penas de crimen y con una prescripción de 5 años. Entonces, lo que nosotros propusimos, y no sé si le parece, es que sea eliminado ese inciso. Por lo tanto, si es eliminado, queda la regla general de 5 años, se va al Código Penal directamente. Eso es una pregunta. Lo otro, con respecto al plazo de prescripción, usted señalaba acerca del proyecto de los diputados Monsalve y Espinosa, que se cuente desde que se hace la presentación de la rendición de gastos. ¿En cuánto más o menos, y como está planteado hoy día de la Comisión del Delito, cuánto ampliaría más o menos el plazo de investigación, de una posible investigación en comparación con lo que tenemos hoy día? Es decir, ¿cuánto plazo se está perdiendo en la actualidad? Producto precisamente de esa regla en que, en el fondo, si uno no presenta los gastos, obviamente no se puede investigar y se puede perder un tiempo valioso de investigación. Y tercer lugar, tiene que ver con el tema de la denuncia previa por parte del CERVEL. Yo creo que acá el tema de fondo es la confianza que se tiene o no con respecto a cómo está funcionando, cómo ha venido funcionando el Ministerio Público. Y respecto a la visibilidad de los casos,
en que están involucradas autoridades, en este caso políticos, y la visibilidad y el daño a la honra que produce el tener expuestos durante largos periodos y largos años, muchas veces acciones temerarias que buscan fines electorales, otros precisamente sacar del camino a quien está ejerciendo un cargo y poder después desbancarlo en una próxima elección, y en definitiva la exposición que provoca pública, porque en este país lamentablemente cuando te denuncian de algo, sale la prensa inmediatamente y ocupa grandes titulares, y resulta que después cuando eres absuelto o no perseveran en la investigación, no sale en ningún lado. Entonces, lamentablemente ahí el daño ya está hecho, y yo creo que el Ministerio Público de alguna manera en algunas actuaciones ha colaborado en aquello, y yo creo que en eso se basa hoy día la desconfianza, principalmente porque muchas veces hay un afán de protagonismo, en que obviamente que la carnada, los políticos son una carnada llamativa, principalmente para aquello. Y eso yo creo que es una principal preocupación, porque yo creo que si no existiera esa preocupación, la verdad es que, y ahí obviamente la pregunta es para el director del CERVEL, ¿cuál es la razón de fondo, en definitiva, para que haya una denuncia previa por parte del CERVEL, independiente de la razón de la seriedad de la investigación, de que haya antecedentes fundados, y no entregarle esto directamente al Ministerio Público, porque tener a un parlamentario formalizado, la verdad es que para algunos puede ser muy llamativo, pero resulta que el daño que se produce personalmente para la vida privada, para la familia, para la honra, es muy grave y es irreparable. Y eso afecta a una carrera política, a veces carreras políticas que quieren ser dañadas intencionalmente, principalmente porque hay ansias de poder, en definitiva ambiciones personales. Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo que hay que resolver, y creo que claramente esa desconfianza ha colaborado en definitiva para que se pidan denuncias previas, no solamente en los delitos electorales, sino que también en los delitos tributarios, que también es una discusión de fondo que no sé si es materia de este proyecto, porque quizás se escapa la idea de partido, pero eso es cierto. Muy bien, gracias, diputado Longton. Vamos a entregar las palabras para que nuestros invitados nos puedan ir comentando y recogiendo parte de estas consultas y planteamientos que han hecho diputados y diputadas. Vamos a ir en el mismo orden anterior. Tiene la palabra el señor fiscal nacional, don Jorge Álvarez. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Me hago cargo de las inquietudes que han planteado los honorables diputados. En primer lugar, los diputados Luis Molina y Andrea Parra, en el sentido de señalar la dificultad que pueda presentarse en el evento de que un parlamentario o alguna otra autoridad elegida popularmente sea perseguido en un periodo inmediatamente posterior cuando haya o esté desempeñando un cargo diferente o el mismo cargo. La verdad que el problema de fondo aquí tiene que ver con la igualdad ante la ley. Es decir, aquí sería bien paradojal, ya que, por ejemplo, un parlamentario, y tomando alguna frase del honorable diputado Molina, ya cometiera una malversación, como él manifestó ya durante el financiamiento de su campaña electoral, ya tenga un tratamiento distinto a, por ejemplo, un Seremi, ya que haya hecho una malversación en su servicio público y él tenga un plazo de 5 años de prescripción por tratarse de un simple delito. El parlamentario, por el hecho de haberlo cometido ya durante un proceso electoral, que debe ser ya el proceso más transparente, más limpio, el que requiere una mayor legitimidad social, pues bien, tiene un tratamiento diferente. Ahora, que esto pueda eventualmente afectar a la persona cuando está ocupando un cargo distinto, esto ocurre con toda la autoridad y con todas las personas. ¿Ya? ¿Por qué los parlamentarios deberían tener una situación, o las personas que son elegidas popularmente, no solamente los parlamentarios? ¿Ya? Porque aquí estamos hablando del financiamiento, no sé qué, ¿por qué tendrían que tener un tratamiento diferente a aquellas personas ya que cometen ilícitos de similar naturaleza, ¿ya? Y que son afectados en su carrera o en su desempeño en cargo posterior? Yo creo que hoy día una parte importante de la molestia, ¿no es cierto?, que la gente expresa tiene que ver con estos espacios ya de diferenciación entre el ciudadano común con ciertos privilegios especiales. Privilegios
de los cuales ni siquiera somos ajenos los fiscales. Tenemos nosotros, igual que ustedes, que tienen el foro parlamentario, nosotros tenemos la querella capítulo, es decir, hay un antejuicio ya que tienen que hacernos para, ¿no es cierto?, el día de mañana nos persigan. Nos parecen que son privilegios que no deben existir hoy por hoy, porque son esos los privilegios que están afectando la percepción de la ciudadanía, que no hay una igualdad, ¿no es cierto?, ya, ante la ley. En consecuencia, si alguien comete un delito, ya pues bien que responda, igual que el resto de los ciudadanos, si lo cometió en el financiamiento ya electoral en una campaña, y luego es senador o es presidente de la República, tendrá que responder por el delito que cometió. ¿Por qué habría, ¿no es cierto?, por el solo hecho de estar ocupando un cargo nuevo y esto significar alguna inestabilidad, tener, ¿no es cierto?, una condición o una situación ya especial? No nos parece, ¿no es cierto?, que estas regulaciones ya, de desigualdad entre las personas tengan alguna justificación en la práctica. Ahora, en lo que dice en relación con el planteamiento ya de la diputada Catalina Pérez, la verdad es que al inicio yo hemos planteado, digamos, que nos parece absolutamente que no hace sintonía con el resto de la legislación y el tratamiento igual que deben tener las personas. Esto de que existen ciertos delitos que cometen ciertas personas, ya que tienen ciertos privilegios de una previa instancia particular. Entendemos que sí lo haya cuando están afectados derechos personalísimos, en los delitos sexuales, ¿no es cierto? Ya la persona que es víctima de un delito sexual tiene derecho a ejercer o no una acción penal, porque ha sido afectado, ¿no es cierto?, ya un derecho personalísimo, un derecho ya a la intimidad, a que no se ventile esto en muchos casos. Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de delitos que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, con los cargos públicos, con el pago de los impuestos, cuando se trata, ¿no es cierto?, del manejo del mercado, ya en el caso de la corrupción, no vemos razón alguna para que existan estas instancias previas que inhiban absolutamente ya el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Yo lo que hacía en mi intervención al inicio era hacer una diferenciación ya entre lo que ocurre con el Servicio Electoral, con las otras autoridades, que es el Director del Servicio de Impuestos Internos, que es el Fiscal Nacional Económico, que son autoridades absolutamente unipersonales, que no responden frente a nadie y que tampoco tienen una legitimidad mínimamente democrática en su designación. Ya cabe recordar, digamos, que el Director de Impuestos Internos lo hace el Presidente de la República, ya el Fiscal Nacional Económico se elige por el Presidente de la República, luego de un concurso por alta dirección pública. En cambio, al menos, ya los consejeros del Servicio ya electoral son, ¿no es cierto?, propuestos por el Presidente de la República, ratificados por los 2/3 de los senadores en ejercicio, y hay una manifestación, ¿no es cierto?, de la legitimidad democrática mucho mayor, pero aún así nos parece, ¿no es cierto?, que no debería haber un tratamiento distinto, debe ser un tratamiento igual. Ya en el fondo no vemos nosotros la justificación. Ahora, esto muchas veces debería obligar, como en el caso, ¿no es cierto?, que hemos planteado en el caso de la acusación, a trabajar con los expertos en la materia. Nosotros, en el evento de tener el ejercicio de la acción penal, en esta materia, deberíamos trabajar muy ya cercanamente vinculándonos, ¿no es cierto?, con el servicio electoral, que son los expertos en el financiamiento y en la forma, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas, lo mismo que ocurre en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, que ellos tienen el expertise en materia, digamos, de libre competencia. ¿Ya? Pero somos agencias del Estado y podemos trabajar en equipos conjuntos como hoy día lo hacemos con la Contraloría General de la República, como lo hacemos también, ¿no es cierto?, con ya el mercado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto?, la Comisión del Mercado ya financiero, que trabajamos muy cercanamente en la investigación y en la persecución de delitos, ya en lo que dice relación, ¿no es cierto?, con delitos contra la propiedad pública y también delitos ya del mercado en lo que dice relación con el funcionamiento, ¿no es cierto?, de las sociedades anónimas y otras, digamos, que regula ¿cómo se llama esto?, el mercado, la Comisión ya del mercado. Entonces, creemos, digamos, que aquí hay un problema de igualdad ante la ley. Ahora, respecto de la preocupación, legítima preocupación del diputado don Andrés Longton, ¿ya?, diputado de mi distrito, ya yo soy un vecino de Olmué, ya, en consecuencia, ya me pongo con atención lo que plantea el diputado Longton. Sí, yo creo que efectivamente hay ahí un problema ya que debería tratar de resolverse, pero no solo respecto a los parlamentarios, respecto a las personas, pero también los fiscales somos objeto de acciones permanentes.
yo debo tener en los tribunales ya un casillero especial ya para los recursos de protección, para las acciones penales que se inician en mi contra, ya, para serle franco, ya creo que hay un casillero, está en la AFP y está AOTA, ya, porque claro, somos autoridades, estamos sujetos a una fiscalización, estamos sujetos a un tratamiento, ya, que muchas veces nos perjudica enormemente. Por favor, vean ustedes las redes sociales, cómo nos lo hacen pedazos, ya, bueno, veamos cómo podemos solucionar ese problema, y no simplemente escudarnos, no, mire, realmente nosotros somos autoridad, y como podemos ser eventualmente objeto de este tipo de acciones, ya deberíamos tener un manto protector, porque esto hace que la gente sienta que estamos teniendo privilegios especiales. En consecuencia, lo que tenemos que tratar de atacar, por ejemplo, ya en esas denuncias que son irresponsables, pues bien, buscar, digamos, la fórmula de que las personas deban responder, digamos, por la irresponsabilidad de sus denuncias. Si hay funcionarios públicos, entre ellos ya gente del propio Ministerio Público, pues bien, que tengan, ¿no es cierto?, ya acciones de esa naturaleza, pues bien, que haya, ¿no es cierto?, ya las sanciones respectivas. Pero lo que no puede pasar, ¿no?, porque esto ha derivado, ¿no es cierto?, en la situación que estamos viviendo, ya en el estallido social, es que hay una percepción de una desigualdad entre las personas, un tratamiento distinto a ciertas personas que tienen ciertas categorías especiales. No, porque son empresarios, en consecuencia, ya libre de la competencia, solo lo ven un grupo pequeño, ¿cierto?, que son personas que pagan muchos impuestos, entonces ellos pueden pagar, pero el tipo que va a pagar el IVA del pan tiene que pagarlo igual todos los días, ¿ya? Entonces ve con mucha indignación que el señor tiene que pagar muchos impuestos, ya simplemente terminan perdonándole, ¿no es cierto?, las infracciones tributarias ya que han cometido. Entonces, aquí hay un problema de principio y un problema de fondo que hay, ¿no es cierto?, detrás de que creo, digamos, que en ese momento de sus actos. Que no pueden haber privilegios especiales para nadie, ¿ya? Y en consecuencia debe haber un tratamiento ya igualitario para todas las personas. Ahora, los efectos que se provocan, ya producto de la acción responsable de algunos, podrían buscar la forma de que esos sean debidamente ya reprochados y sean sancionados. Ya, bueno, le hicieron varias preguntas a Marta Herrera desde el punto de vista técnico, en consecuencia dejo a ella que le experta ya en la materia para que pueda responder las demás inquietudes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Jorge Abud, por sus palabras. Vamos a ceder, no sé si también hay varias consultas para Marta, para continuar. ¿Está ahí, Marta? Sí, gracias, Presidenta. Pero no tiene mucho sentido porque el fiscal ya respondió las preguntas que iban para mí, pero me parece perfecto. Yo quiero aprovechar la oportunidad en realidad para agradecerle a la diputada Pérez porque me da la oportunidad de subsanar una omisión importante. Son 4 los puntos que nosotros levantamos como fiscalía en esta materia. Y en realidad uno de los más importantes precisamente tiene que ver con el tema de la acción penal pública previa instancia particular. Yo simplemente lo omití. Pido las disculpas del caso, pero bueno, yo creo que ya pasa a ser un hecho público y notorio que nosotros como Fiscalía tenemos esta posición respecto en general de los delitos de acción penal pública previa instancia particular, salvo, como dice el fiscal, que se afecten bienes jurídicos personalísimos, como es la libertad sexual de las personas, donde nos encontramos con otra serie de variables que están comprometidas. Se levantan argumentos por un lado y por otro, digamos, a propósito de la colusión, siempre se levanta el argumento de cómo eso debilitaría la delación compensada, una herramienta tan importante en términos de colusión, pero la verdad es algo que perfectamente puede darse en sede penal y que en otros sistemas se da en sede penal, pero no en la discusión, en el tema tributario, el tema recaudatorio. Bueno, y aquí tampoco nos ha quedado muy claro cuál sería el sentido, porque efectivamente nosotros tenemos la completa convicción de que no solo podemos, sino que debemos trabajar conjuntamente con el servicio electoral en estas materias. Y por lo tanto, como decía la diputada, perfectamente se pueden llevar paralelamente, o sea, se puede llevar a cabo el proceso penal y nosotros trabajar colaborativamente con el servicio electoral. Es algo que siempre hemos sostenido y que de hecho en las pocas investigaciones que hemos tenido en la materia así lo practicamos y hemos tenido incluso jornadas de capacitación con el servicio electoral y una relación interinstitucional bastante buena. Así que
no voy a referirme más, digamos, porque adhiero a todo lo que dice el fiscal, pero efectivamente el tema de nosotros poder tener la acción penal pública en estos casos nos parece también una prioridad, y una prioridad en orden a lo que se trata de cautelar, precisamente con el espíritu de estos proyectos que tienen que ver con igualdad ante la ley, que las personas se sientan con la posibilidad de recurrir al órgano que está a cargo de la persecución penal, que es el Ministerio Público, o a nuestros auxiliares para efectos de hacer una denuncia, y que en definitiva nosotros podamos iniciar la persecución penal. Tratando de responderle al diputado Longton cuánto tiempo nos estamos perdiendo, la verdad es que eso es bastante variable. Ya tiene que ver con cómo estamos ahora, cómo está diseñado, cómo existe, digamos, legislativamente, que es desde la fecha de comisión del delito. Esto puede ser, qué sé yo, desde cuando empiezan las campañas. Nunca participamos en política, por lo tanto, mucho conocimiento no tenemos, pero podría iniciarse, qué sé yo, un año antes, podría ser anterior a eso, podría ser posterior a eso, pero efectivamente hay tiempo que se está perdiendo. No podemos tener cuantificado cuánto es, pero lo que podemos especular con cierto realismo es que alguna ganancia habría, que efectivamente alguna ganancia habría, y apoyo totalmente lo que señalaba la diputada, digamos que en definitiva, en la medida que exista más tiempo para poder esclarecer, no una intención de mantener a la gente pendiente de su situación procesal. El fiscal lo explicaba muy enfáticamente. Nosotros reconocemos que hay problemas que están asociados quizás al sistema procesal penal, que no son gratuitos, que tienen que ver con otra serie de garantías que se quisieron promover, que tiene que ver con el ámbito de la publicidad y la transparencia, pero también no podemos dejar de coincidir en que eso tiene algunos efectos colaterales, y podríamos decir de daños colaterales. Pero en definitiva, en esta colisión, ¿qué pesa más, digamos, la igualdad ante la ley, o ese daño que en definitiva, de alguna manera tenemos que buscar los mecanismos para que sea reparado, que esa absolución, si llega a estar, o la decisión de desestimación de un caso sea tan o más pública que lo que en algún momento fue la formalización? Bueno, son cosas en las que efectivamente tenemos que seguir trabajando. No puedo responderle, diputado, cuánto tiempo ganamos, creo que es algo relativo, pero efectivamente alguna ganancia hay. Y con respecto a el tema en definitiva, había un tema de si en el diseño de la ley está bien de que esta ley nos diga que la prescripción, tratándose de un simple delito, es de 5 años, o simplemente los términos que se está usando para efectos de la modificación, y que no lo dejemos lisa y llanamente de acuerdo a su categorización dentro del Código Penal. Yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente. Ahora, yo creo que saltarnos desde una prescripción de simple delito a una prescripción de crimen son palabras mayores, pero efectivamente creo que lo que debería promoverse es la mayor coherencia dentro del sistema penal. Si estamos diciendo que esto es un delito, bueno, entonces si es un simple delito, por mientras va a tener esta prescripción. Si en algún momento el legislador cambia esa calificación y pasa a ser un crimen, entonces, bueno, pasa a cumplir las reglas de prescripción de la acción penal de los crímenes. Yo estoy de acuerdo efectivamente con eso. Debo reconocer que no había advertido precisamente ese detalle, que es importante. Y había otra pregunta que aludía a, en definitiva, cómo impactaba el hecho, a ver si lo puedo entender bien, antes de los diputados Molina y de la diputada Parra, perdón, después de eso, pero en un planteamiento similar, el tema de si no nos afectaba el tema de que tras la prescripción de 5 años la persona pudiera no estar en el cargo. Yo más o menos lo entendí así, y evidentemente respecto de los efectos yo solo me puedo referir a los efectos de la persecución penal, no me puedo referir a ningún efecto o algún impacto en términos políticos, porque no es tema de la Fiscalía referirnos a los impactos en materias políticas que puedan tener este tipo de decisiones. A lo que me puedo referir es a los efectos persecutorios, y en ese sentido yo me atrevo a decir que no tiene incidencia. La verdad es que no tiene incidencia. O sea, el paso del tiempo siempre va a ser en perjuicio de la persecución penal, en el sentido de la pérdida de evidencia.
¿ya? Pero esa es una regla en estos casos de delitos de corrupción o de delitos económicos, delitos que situamos en la categoría de alta complejidad, en que efectivamente al no tener prueba directa y al tener que construir los casos, eso es algo que siempre va a tomar más tiempo. Pero no tiene adicionalmente un efecto perjudicial el que la persona deje el cargo o siga en el cargo. De hecho, pensaba, mientras el diputado hablaba, que pensaba en la reciente, bueno, ya no tan reciente, pero han pasado tantas cosas que uno lo siente como reciente, modificación de la ley 21.121, que establece una regla especial de prescripción en materia de corrupción, estableciendo que los plazos de prescripción se van a contar desde que el funcionario público hubiese dejado el cargo, ¿ya? En ese evento se gana mucho, pero se gana por razones que son de toda lógica. Es mucho más difícil que los hechos se develen mientras la persona está en el cargo, mientras los subordinados no se atreven a denunciar, mientras ocurren una serie de cosas, de situaciones que en definitiva permiten, avalan la protección, en definitiva el manto de protección sobre estos hechos ilícitos, y por lo tanto es bastante lógico. Y pensaba que incluso esa regla podría también hacerse aplicable a esta materia. Entonces, en definitiva, en términos investigativos, perjudica que la persona en 5 años más deje el cargo o que mantenga el cargo. La verdad es que yo creo que no nos significa ningún impacto adicional a las complejidades que en general podemos tener en este tipo de delitos. Yo creo que básicamente esas eran las consultas que anoté, porque lo demás, los diputados Molina y a la diputada Parra, el fiscal respondió, y si se me queda algo, por favor, me lo dice. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, Marta, por su palabra. Vamos a entregarle las palabras también a don Raúl García, ¿ya? Director nacional del CERVEL, para que... Gracias, Presidenta. A ver, en relación a este proyecto de ley, la verdad es que han salido otros temas relacionados bastante interesantes. Y quisiera hacerme cargo de uno de ellos, para tranquilidad de don Jorge. El servicio electoral no está por aferrarse ni por defender a ultranza la titularidad que actualmente tiene en materia de denuncia o ejercicio de la acción penal relacionada con los delitos electorales a los que hemos hecho referencia, ¿no? Eso es un tema respecto al cual el servicio electoral no tiene particulares intereses en que se mantenga o no la actual situación. Ahora, relacionado con lo mismo, creo que aquí no debemos perder de vista, o más bien debemos tener muy presente, de que en el actual estado de situación, esto es, con una titularidad exclusiva del servicio electoral para ejercer la acción penal o denunciar este tipo de delitos, por una parte, y por otra, con este plazo de prescripción de 2 años que tenemos actualmente. Y en esto me quiero hacer de alguna manera cargo a lo que planteaba la diputada Parra en relación a la eficiencia, diputada. Creo que es importante que tengamos a la vista de que cuando hay un órgano, en este caso el servicio electoral, que tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, y por otro, la Fiscalía Nacional, que es la que investiga posteriormente, y todo eso en un periodo o plazo de 2 años, la verdad de las cosas es que hay que ser bastante ambicioso en términos de eficiencia para que, por una parte, el servicio electoral a la hora de denunciar o ejercer la acción penal pueda realizar los análisis mínimos para lograr cierta convicción de que se ha podido cometer algún delito electoral y con cargo a lo mismo denunciar o ejercer la acción penal, y por otra, otorgarle el tiempo suficiente a la Fiscalía Nacional para que ella pueda realizar esta investigación
a la que por ley está mandatada, y todo eso en un periodo de 2 años. Es bastante exigente. Así que si tenemos en vista esa reflexión, pareciera ser prudente también considerar la ampliación del plazo de prescripción de la acción penal. Por lo tanto, por un lado, eficiencia, yo estoy de acuerdo con usted, diputada Parra, de que como servicio electoral y más aún como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos, o más aún redoblarlos, para ser particularmente eficientes en esa labor, toda vez que tenemos un periodo de escasos 2 años para poder denunciar, para poder querellarnos eventualmente, y posteriormente permitirle al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional, que pueda hacer sus investigaciones correspondientes. Así es que, por lo tanto, creo que pensar en una ampliación del plazo de prescripción se justifica desde distintas perspectivas y desde distintos vértices. Ahora, con respecto a lo que señalaba, o la preocupación del diputado Molina, entiendo que está restringido a la situación de reelección de autoridades de elección popular, ¿no? Que son esas autoridades que al momento de ir a una reelección podrían verse enfrentadas en ese momento de la reelección, de la campaña electoral respectiva, a una eventual denuncia o una eventual querella y por lo tanto una investigación de índole penal, no obstante ya estar de lleno en una campaña por su reelección. Aquí el tema de las reelecciones también entra de alguna manera a tallar y jugar algún rol en este escenario. Pero entiendo que esa es la preocupación principalmente del diputado Molina. Con respecto a la ganancia en tiempo que plantea el diputado Longton, estoy de acuerdo con lo que señala Marta, en el sentido de que no es muy fácil, o más bien es bien difícil poder precisar cuál es la ganancia real que se obtiene al ampliar el plazo de prescripción. Pero para tener un orden de magnitud, recordemos que estamos aquí hablando de periodos de propaganda electoral que se inician en general 90 días antes de la elección, y posteriormente a esta última tenemos un periodo que varía, dependiendo de la elección, entre 30 y 45 días para presentar la contabilidad electoral. Por lo tanto, ahí podemos tener un referente, solo un referente, de que al fijar como hito a partir del cual comienza a correr y computarse el plazo de prescripción el hecho de la presentación de la contabilidad electoral, estamos hablando de un plazo, como señalaba, 3 meses como periodo de propaganda anterior a la elección, más 30, 45 días. Estamos hablando, en términos gruesos, de 4 meses y fracción de tiempo adicional que se gana en esto, ¿no? Pero también me parece pertinente señalar en ese mismo tema, y por favor, Marta, usted me corrige si estoy equivocado o me confirma si es que estoy en lo cierto, de que este tipo de delitos electorales no solo se cometen dentro del periodo de propaganda electoral, se podrían estar cometiendo con anterioridad a dicho periodo, ¿no es cierto? Podríamos estar hablando a lo mejor de que hoy día se esté configurando y cometiendo el delito tipificado en el artículo 30 de la ley 19.884 de cara a las elecciones que vamos a vivir el próximo año. Por lo tanto, si eso es así, Marta, no es tan difícil imaginar la situación no sé si de privilegio o de ventaja al menos, en la que se encuentra un potencial candidato que vaya a declarar su candidatura el próximo año, que desde ya pueda estar contando con algún tipo de aporte que exceda los límites o que en definitiva transgreda las normas pertinentes, considerando que el plazo de prescripción debiera empezar a correrle desde ya, digamos. Por lo tanto, eso, Presidenta, en relación a los temas tratados, como le digo, creo que aquí hay que buscar un equilibrio muy legítimo. Por un lado, la eficiencia que manifiesta la diputada Parra
y con la cual como servicio electoral nos comprometemos como siempre. Y por otro lado, la igualdad, que se ha comentado en forma muy nítida y clara por el Ministerio Público, en el sentido de cómo se resguarda y cómo se honra, en definitiva, esa igualdad cuando hay plazos de prescripción de la acción penal distintos, dependiendo del tipo de delito que se trate. Así que eso por nuestra parte, y por el momento, si es que no hubiese más requerimientos, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos han compartido su visión, a las preguntas, a poder mejorar este proyecto de ley. Quiero, en nombre de los integrantes de la comisión, agradecerles, y ya con esto no quitarles más tiempo, agradecer a don Jorge Abut, fiscal nacional, a la señora Marta Herrera, jefa de la unidad anticorrupción, y también al al director nacional de CERVEL, también don Raúl. Muchas gracias por su participación, y nosotros vamos a definir aquí si vamos a votar la idea de legislar, y lo más probable es que vamos a dejar algún espacio de indicaciones para acoger también los planteamientos que ustedes nos han señalado. Así que les reitero mi agradecimiento. Gracias. Bueno, diputados y diputadas, tenemos la tabla, tenemos una complejidad con respecto al tema del tiempo. Entonces les quería proponer, si lo tienen a bien, que podamos votar ahora la idea de legislar y abrir un espacio hasta mañana para lo que son las indicaciones que, recogiendo lo que nos han señalado aquí, lo que ha salido dentro de la discusión y lo que han aportado también nuestros diputados y diputadas de manera telemáticamente. ¿Les parece? Muy bien, secretario, tomemos la votación de la idea de legislar de esta tabla. Muy bien, presidente. Votación general entonces el proyecto de don Bernardo Berger. Aparentemente a favor. No se escucha. Ahí fue. ¿Don Daniela Sicardini? ¿Don Marcela Hernández? ¿Don Andrés Norton? Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. A favor. Señora Andrea Parra. Señora Andrea. A favor. A favor. Ya, gracias. Señora Catalina Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Tercero. ¿Apareció? Sí, por favor. ¿Apareció? Sí, está. Ya. A favor. A favor. Don Renzo Tercero también. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor, secretario. Entonces, por unanimidad, 11 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Muy bien. Se aprueba la idea de legislar, la idea en general, y mañana a las 3 de la tarde, señor secretario. Sí. A ver, tenemos aquí palabras diputada Hernández, diputada Calino. Lo que pasa es que en la tarde yo tengo comisión de mujeres y de minería a la misma hora, entonces esta sería la tercera comisión al mismo tiempo. Y como está con urgencia este proyecto, ¿por qué no pedir autorización para sesionar en paralelo a la sala? Por la urgencia, digo. El problema es que si no la dan. Uno de los grandes problemas que existe y que han manifestado la gente que está por telemático cuando tenemos sesiones que tienen que salirse en la sesión. No puede funcionar paralelamente. Todavía no se ha logrado. Pues, digamos, cuando hay proyectos de urgencia, claro, se permite y todo, pero se está tratando en general, no da la autorización, digamos, son comités. Pero aparte, ¿cuándo vence la urgencia? O quiero saber si te podría renovar la urgencia para que, digamos, no hay tanto apuro. Muchas gracias, diputada. Vamos a dar la palabra al Ejecutivo para poder tener a bien
renovar los puntos. Vence el 7 en todo caso. A favor. Me pasa, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que este proyecto de presentación de urgencia de pareja se el 21 de abril. Por lo tanto, como urgencia siempre tiene 30 días, yo entiendo que el secretario está preocupado por el plazo interno que el reglamento que le da a la comisión respectiva. Son 16 días que va a ser. Por lo tanto, nosotros, si la comisión, o sea, una posibilidad es que nosotros le renovemos la urgencia simple para poder despachar la próxima semana. La verdad es que es un proyecto que nos interesa, pero sabemos que no es algo que no puede esperar una semana más. Y si la comisión lo prefiere, lo podemos renovar para que mañana las diputadas puedan asistir a su comisión. Muy bien, yo creo que está bien y ha sido una semana para trabajar esta indicación. ¿Les parece a los diputados? ¿Diputadas de Amaro están levantando la mano o está aprobando? ¿Están aprobando? Y la palabra, digo que entregar esta sala a diputados, entonces le voy a dar 1 o 2 minutos, cortito, para ya ir cerrando. ¿Ya? Diputada Andrea. Una pregunta súper cortita. Me interesa saber, porque yo lo pregunté para que se pronuncie la Secretaría, si podemos ver los otros puntos que habló la señora Marta Herrera, o tenemos que recoger los otros proyectos y verlos en paralelo, o los vemos en esto, porque para efecto de hacer las indicaciones. Esa era mi pregunta. Muy bien, mire, diputada, tenemos que cerrar, pero entendiendo su voluntad, ¿cierto?, de revisar esos proyectos, vamos a pedir a la Secretaría que los vea y si hay algunos temas que podamos acoger como comisión acá de eso, que puedan ser en el tenor de lo que busca este proyecto sin salirse de la idea matriz, quizás podríamos incorporar algunas indicaciones en conjunto con la comisión. ¿Les parece? Muy bien. Diputada Andrea Barra, diputados que están en telemática, se levanta la sesión por